¿Por qué murió Jesús? Algunos dicen que solamente Jesús murió, nada más, ¿verdad? Fue un hombre y murió. Pero nosotros sabemos que murió para que nosotros pudiéramos ser salvos. Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero ¿por qué fue necesaria la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Para que nos salváramos. ¿Por qué fue necesaria su muerte? La gracia de Dios, hermanos, la vemos en que Él dio a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz por todo el mundo. No nada más por los cristianos, sino por todo el mundo. Esa es la gracia de Dios. Algo que nosotros no merecíamos, mas sin embargo Dios lo hizo por amor a todos nosotros. La gracia de Dios justifica la ley de Dios, mientras que salva al pecador. Dios nos muestra, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra lo que Él piensa de nuestros pecados, al mandar a Jesús a la cruz. Ahí nos muestra, vemos el pensamiento de Dios de lo que es el pecado para Él. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, vemos lo feo, lo terrible que es el pecado para Dios. Y en el castigo eterno, ¿verdad? Vemos lo terrible del pecado. Dios le dio una ley al hombre. En Romanos capítulo 4, versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. El capítulo 5, versículos 13 y 14 nos dicen: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dios le da una ley al hombre. Solo una forma de ser justificado por un sistema de ley. En Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Se refiere esta ley a toda la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y muchas personas en las sectas quieren llevar solamente una parte de la ley de Moisés.
quieren cantar con instrumentos y quieren cobrar diezmos solamente. Eso era parte de la antigua ley de Moisés. Y dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si quieren llevar solamente una parte de esa ley, están malditos. Tienen que llevar toda la ley. Romanos 10:5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Romanos 7:10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y volvemos a Gálatas 3, versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Hermanos, Dios le dio una ley al hombre. Esa ley de Moisés, que nadie la pudo cumplir al pie de la letra. La ley de Moisés nadie la pudo cumplir al pie de la letra. Ni el apóstol Pablo, ¿verdad?, que era judío de judíos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, no pudo cumplir la ley de Moisés al pie de la letra. Ni María, la madre del Señor, pudo cumplir la ley de Moisés al pie de la letra. Ni el apóstol Pedro, ni Judas, ¿verdad? Solamente un hombre pudo hacerlo: Cristo. Solamente Jesús pudo cumplir esta ley. Y la cumplió perfectamente. Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, dice la palabra de Dios. Solamente nuestro Señor Jesucristo fue sin pecado. Él nunca pecó. Él nunca hizo nada malo. La muerte vino como resultado. Esa ley perfecta de Dios condenó al hombre imperfecto. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos transgredieron la ley de Dios, todos pecaron. Que eso es lo que significa pecado: desobedecer a Dios, no hacer los mandamientos de Dios, transgredir la ley de Dios. Y la consecuencia es la muerte. Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. La palabra muerte sabemos que quiere decir separación. Cuando las personas pecan, se separan de esa comunión con Dios.
Ahora, la ley de Dios decía que había que ofrecer sacrificios de animales para el perdón de los pecados. Y en el Antiguo Testamento leemos, ¿verdad?, cómo se sacrificaban esos corderos. Y esos animalitos tenían que ser lo mejor que había, lo mejor que tenían, sin defecto, sin mancha, que no fueran que cojos, ¿verdad?, ni ciegos, que estuvieran completitos. Estos animalitos que eran para el perdón de los pecados, pero eran ofrecidos en tipo o sombra y no perfeccionaban al hombre y no lo perdonaban. Solamente hacían memoria de sus pecados, pero no justificaban al hombre, no lo limpiaban de sus pecados. La sangre de esos corderos no limpiaba el pecado del hombre, no lo perdonaban. Hebreos capítulo 10, vamos a leer Hebreos capítulo 10, del 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si esos sacrificios hubieran quitado el pecado de los hombres, hubieran limpiado, lo hubieran hecho perfecto, no se volverían a hacer sacrificios. Pero los sacrificios eran continuamente en el Antiguo Testamento. Se tomaba el corderito y se degollaba. Se rociaba la sangre sobre el altar. Vean, desde el Antiguo Testamento, de la antigüedad, Dios nos está diciendo lo terrible que es el pecado. Imagínense ese altar lleno de sangre, de ese cordero. Y esa sangre se acumulaba ahí. ¿Y qué pasa cuando la sangre dura días ahí? Sin refrigeración, sin nada. Con el calor. Se pudre, ¿verdad? Y apesta. Y se llena de moscas y se llena de gusanos. Así de feo es el pecado. Así de horrible es el pecado para Dios. Y nos está diciendo desde el Antiguo Testamento lo horrible que es el pecado, lo asqueroso que es el pecado para Dios. Los corderos se sacrificaban y se llenaba de sangre ese lugar. Y ahí duraba la sangre por días. Dice el versículo 3 y 4, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Nada más se hacía memoria de los pecados. Los pecados no eran perdonados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No podían quitar los pecados esos sacrificios que se hacían en la antigüedad. Capítulo 9 del 7 al 8 dice también: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender
con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El pecado del hombre, hermanos, no podía ser absolutamente expiado por la muerte de un animalito, de un toro, de un cordero, de un macho cabrío. No podía ser limpiado, pero la muerte de un hombre, sí. El cordero tenía que ser perfecto, sin mancha, y el hombre tenía que ser perfecto, sin pecado. Dios envió a Cristo a morir en nuestro lugar. Hebreos 4:15 nos dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La muerte de Cristo iba a ser precedida por una vida perfecta, por una vida sin pecado. El 7:26 dice también: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así era nuestro Señor Jesucristo, santo, inocente, sin mancha. Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado, nunca pecó nuestro Señor Jesucristo, ni se halló engaño en su boca. Era un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:18-19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo, hermanos, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así tenían que hacer los corderos, ¿verdad? Sin mancha, sin contaminación. Los corderos que se sacrificaban no tenían que estar enfermos, ni ciegos, ni cojos, completamente sanos y enteros, ¿verdad?, para ser sacrificados. Así fue nuestro Señor Jesucristo, un cordero sin mancha y sin contaminación, inocente, sin pecado, no se halló engaño en su boca. Cuando Juan el Bautista o Juan el Bautizador era el encargado de bautizar este hombre de Dios, por eso se le puso por sobrenombre el Bautista o el Bautizador. Cuando él miró a Jesús
que venía, Él dijo: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista estaba preparando el camino a Dios, el camino a Jesús, a Jehová. El sacrificio de Cristo era anunciado en el animal inmaculado que se ofrecía. Era sombra de lo que iba a venir, de lo que iba a llegar. Y esta muerte de nuestro Señor Jesucristo fue para pagar por todos los pecados. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Era necesario, hermano. Por eso murió Cristo. Para pagar por todos los pecados. Por eso fue derramada su sangre preciosa. Ese fue el precio que Él pagó por nosotros. Su sangre fue derramada una sola vez para siempre. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos justificados. Y un texto que leemos mucho es Isaías 53. Para hacer memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando vamos a tomar de la cena del Señor, leemos mucho este pasaje de la Escritura, Isaías 53, haciendo memoria de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Dice el profeta Isaías que nuestro Señor Jesucristo no iba a haber parecer en él, que no iba a ser un hombre hermoso, como David, ¿verdad? Que David era un joven hermoso, dice la Escritura, rubio. Pero nuestro Señor Jesucristo no es como los pintan en los cuadros, ¿verdad? Dice que no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Despreciado y desechado. En aquel tiempo fue despreciado y desechado por el pueblo de Dios, por los romanos. Despreciado y desechado por los hombres. No seamos como aquellos hombres, hermanos, que despreciaron a Cristo y lo desecharon.
Los hermanos que viven en pecado lo están despreciando, lo están desechando. Los que no quieren venir a Cristo, los que no quieren obedecer al Evangelio, están despreciando el sacrificio tan grande, desechando el sacrificio tan grande que Cristo ha hecho por todos ellos, por todos nosotros. Un sacrificio muy grande. Varón de dolores. Sufrió mucho nuestro Señor Jesucristo. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo tenía todo el poder y tiene todo el poder para haber destruido el mundo, el universo completo en aquel día que él estaba sufriendo allá en la cruz. Pero él no volvió atrás, él siguió adelante por amor a usted y por amor a la humanidad. Él llegó hasta la cruz y se mantuvo en la cruz por usted, por mí y por todo el mundo. Él derramó su sangre preciosa. Él murió por amor a usted. No desprecie, no deseche este amor tan grande que Dios tiene por usted. Él quiere que venga a Él, que se arrepienta de sus pecados y que empiece una vida nueva en Cristo Jesús. Él quiere que usted more en el cielo con Él. Él no quiere que se pierda para siempre y que sea castigado en ese lugar de tormento. Dios quiere que more con Él en el cielo. Romanos 6, versículos 3 y 4. ¿Cómo hace el hombre para recibir los beneficios de la muerte de Cristo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Obedeciendo al Evangelio, nosotros recibimos esos beneficios de la muerte de Cristo, el perdón de nuestros pecados, el don del Espíritu Santo, y que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es por la fe, hermanos, para hacer lo que Dios dice que hagamos, para ser perdonados por los pecados cuando hacemos el compromiso. Cuando obedecemos nosotros al Evangelio, cuando creemos en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados,
confesamos a Cristo como el Señor, como el Salvador, como el Hijo de Dios, y nos sumergimos en el agua, que es lo que quiere decir bautismo, sumergir, una inmersión, una sepultura en el agua, y salimos del agua como una nueva criatura, para empezar una vida nueva en Cristo, con nuestros pecados perdonados, y recibiendo ese don del Espíritu Santo. Ese es el Evangelio, la muerte, la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día ya no estamos bajo la ley de Moisés. Esa ley se ha desechado. Esa ley ya no está vigente. Estamos bajo un nuevo pacto, bajo un nuevo testamento. Estamos bajo la ley de Cristo. 1 Corintios 9:21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Estamos bajo la ley de Cristo. Bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo. Es ese sacrificio tan grande que Dios nos ha dado a su Hijo, quien murió en la cruz por todos nosotros. Es la salvación de nuestra alma. Por gracia sois salvos. Es un regalo que nos dan. Pero cuando nosotros nos dan un regalo, tenemos que recibirlo. Tenemos que agarrarlo, tenemos que tomarlo. Y esto es obedeciendo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Marcos, capítulo 16, (15, 16), y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dos condiciones. Para ser salvo, dice nuestro Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Creer y ser bautizado. Para ser condenado, por otra condición, mas el que no creyere será condenado. Yo creo que nadie, ¿verdad?, quiere ser condenado. Si todos creemos en nuestro Señor Jesucristo, entonces debemos de creer y bautizarnos para ser salvos. Y para ser condenado basta con solamente no creer. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo murió para que usted tuviera la salvación. Por eso murió Cristo, para que usted sea salvo. Solamente tiene que obedecer al Evangelio. El eunuco, ese africano, se le predicó el Evangelio. Felipe le predicó el Evangelio. Y el eunuco entendió. Entendió que tenía que ser bautizado. Dice la palabra de Dios
Vamos a leerlo. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Aquí hay agua, dijo el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puede. Si usted cree de todo corazón, puede bautizarse. Amigo, no desprecie ese sacrificio tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay agua. Si alguien quiere bautizarse para el perdón de los pecados, puede ponerse de pie y confesar a Jesús como su Señor y su Salvador. Gracias por su atención, hermanos y amigos, y que Dios les bendiga.